No era hermosa, era peligrosa. No sonreía, no pedía permiso, no ofrecía suavidad. Grace Jones no fue creada para gustar y nunca lo intentó. En un mundo obsesionado con lo blanco, lo rubio, lo dulce, ella era lo opuesto, negra, andrógina, violenta, feroz. Las agencias la rechazaban, los diseñadores la evitaban, los fotógrafos no sabían qué hacer con ella. Decían, no podemos vender esto, es demasiado agresiva. ¿Quién querría parecerse a ella? Y sin embargo, Grace Jones no cambió. Fueron ellos los que tuvieron que cambiar. Being masculine, it's an attitude. Grace Beverly Jones nació el 19 de mayo de 1948 en Spanish Town, Jamaica, en una familia profundamente religiosa. Su infancia estuvo marcada por el miedo, la disciplina y una constante sensación de represión. El pecado parecía estar en todas partes, en el maquillaje, en la música, en el baile, incluso en el deseo de mirarse al espejo. Criada en un entorno donde todo era censura, aprendió a callar, a observar, a contenerse, pero también empezó a cultivar, en silencio, una energía que luego liberaría con una intensidad devastadora. Cuando tenía 5 años, sus padres emigraron a Estados Unidos en busca de trabajo. Grace y sus hermanos se quedaron atrás, enviados a vivir con su abuela y con el nuevo esposo de ella, un hombre al que todos llamaban Más P. Un hombre brutal, fanático, que castigaba con cinturón en mano y predicaba el miedo. En lugar de una infancia, Grace tuvo una iniciación violenta a un mundo donde las mujeres debían callar, obedecer y no destacar. Fue con él con quien Grace creció, un hombre que utilizaba la religión como arma, que hablaba de Dios, pero educaba con golpes. ¿Te imaginas tener 5 años y aprender que el silencio es tu única protección? Eso marcó a Grace, no con ternura, sino con furia contenida. A los 13 años, Grace finalmente se reunió con sus padres en Estados Unidos. Vivieron en Syracuse, Nueva York, una ciudad fría, conservadora y mayoritariamente blanca. Allí, Grace vivió el choque cultural, racismo, aislamiento y sentirse fuera de lugar. Fue una etapa tan dura como la infancia en Jamaica, pero diferente. Era demasiado alta, demasiado flaca, con el acento jamaicano atravesándole las palabras. Negra, excéntrica, extraña. Los chicos se burlaban de su aspecto, las chicas la evitaban y los profesores simplemente la ignoraban. Me sentía como una alienígena, diría después. Pero no trató de encajar. Grace nunca fue buena para eso. En vez de disfrazarse de alguien más, empezó a construir su propio personaje. Iba a la farmacia a probarse maquillaje sin comprar nada. Copiaba poses de revistas frente al espejo. Imitaba a modelos, pero exagerando todo. El gesto, la postura, la mirada. Empezó a estudiar teatro en la universidad. Y fue allí, sobre un pequeño escenario, donde entendió algo clave. Que su cuerpo y su voz podían ser una herramienta de provocación. Que podía asustar y fascinar al mismo tiempo. Imagínate darte cuenta de que lo que el mundo rechaza de ti puede volverse tu mayor arma. Así nació el primer borrador de Grace Jones. Con 20 y pocos años, Grace se mudó a Nueva York. Era principios de los 70 y la ciudad estaba llena de oportunidades, pero no para alguien como ella. Intentó entrar en agencias de modelaje. La respuesta era siempre la misma: eres demasiado masculina, muy oscura, tu cara no es comercial, las clientas no querrán parecerse a ti. Pero Grace ya había aprendido que encajar no era su camino. Aceptó trabajos pequeños, fotografías para catálogos baratos, revistas marginales, desfiles improvisados, nada de glamour, nada de dinero. Hasta que alguien le habló de París, le dijeron, allí buscan lo diferente. No lo pensó 2 veces, vendió lo poco que tenía, cogió un vuelo y en 1973 llegó a Francia sin apenas dinero ni contactos. Compartió un apartamento con otras 2 modelos, Jerry Hall y Jessica Lange, 3 mujeres jóvenes, hermosas, hambrientas, literalmente sobreviviendo juntas. Dormían en colchones en el suelo, comían arroz con mantequilla, se prestaban la ropa para ir a castings y aún así salían cada mañana a buscar su lugar. Los rechazos no desaparecieron, los diseñadores no sabían cómo usarla, los fotógrafos le pedían que sonriera más, que se feminilizara. Ella se negaba. Llegaba a los castings con su propio maquillaje, líneas angulosas, sombras agresivas, peinados extremos. Era como si llevara una armadura. Poco a poco Grace empezó a llamar la atención.
no porque quisiera complacer, sino porque era imposible ignorarla. Diseñadores como Yves Saint Laurent, Kenzo y Azzedine Alaïa empezaron a invitarla a sus desfiles. No era la típica modelo delicada y obediente, era una figura de poder. Caminaba como si la pasarela le perteneciera. No sonreía, no se encorvaba, no intentaba disimular nada. Las revistas empezaron a llamarla. Primero fueron publicaciones alternativas, luego llegaron Vogue, Elle, Interview. Grace aparecía en portadas como si estuviera a punto de atacar. Su mirada atravesaba la lente, y lo más impactante, no había retoques. Ella era así, y lo sabía. Mientras otras modelos eran dirigidas por fotógrafos, ella exigía tener voz. Elegía el ángulo, el peinado, el maquillaje. Era su imagen, y nadie la usaría sin su aprobación. Se convirtió en una figura de culto. Diseñadores empezaron a diseñar para ella, no para las clientas, sino para lo que ella representaba: fuerza, irreverencia, desafío. En 1977, Grace conoció a Jean-Paul Gault. Él era un artista visual franco-estadounidense, conocido por sus composiciones gráficas provocadoras. Ella, una modelo en ascenso que empezaba a ser tratada como musa, pero que se negaba a hacer solo eso. Lo que crearon juntos fue más que arte, fue una versión reconfigurada de Grace. Gault la convirtió en figura geométrica. Jugó con su cuerpo, lo distorsionó, lo multiplicó. La pintó de bronce, de ébano, de cromo. Le diseñó identidades visuales que parecían salidas de una fantasía futurista. Muchas de sus imágenes más icónicas, como la de Grace en cuclillas con el cuerpo extendido como una pantera, fueron concebidas por él. Juntos rompieron con todo lo establecido, pero la relación no era fácil. Compartían vida personal y profesional. Gault la dirigía con detalle casi obsesivo. Y aunque Grace aceptaba el juego, también sabía que él se beneficiaba de una imagen que ella misma había aprendido a controlar mucho antes. En 1979, tras años de desfiles y portadas, Grace decidió cambiar de escenario. Firmó contrato con Island Records y lanzó su primer álbum, Portfolio. No pasó desapercibido. Su voz no era suave, era profunda, rasposa, grave, casi masculina, como si no quisiera cantar bonito, sino marcar territorio. A principios de los 80 ya no era solo una modelo que cantaba, era una performer completa. Cada show era una experiencia: cuerpos pintados, luces estroboscópicas, escenografía de ciencia ficción, actitud de diosa tribal. Grace no daba conciertos, daba golpes estéticos en directo. En 1981 lanzó Night Clubbing, el álbum que consolidó su lugar en la cultura pop. Temas como Pull Up to the Bumper y Walking in the Rain mezclaban reggae, funk, new wave y electrónica. Su estilo visual se volvió inseparable de su música. Ya no era Grace Jones, la modelo, era Grace Jones, la fuerza cultural. A comienzos de los 80, Grace reinaba en el epicentro de la locura neoyorquina, Studio 54, el club más famoso y escandaloso del mundo. Allí no era una invitada más, era parte del espectáculo, una criatura de la noche. Llegaba con trajes imposibles, maquillajes alienígenas y una presencia que hacía girar cabezas. Cantaba en vivo, bailaba sobre mesas. A veces simplemente aparecía y desaparecía como un trueno. Su relación con el exceso era pública y explosiva. Frecuentaba fiestas cargadas de drogas, alcohol y celebridades. Estuvo rodeada de nombres como Andy Warhol, Keith Haring, Madonna, David Bowie, y siempre lograba que entre todos ellos ella fuese el centro. Pero todo ese brillo tenía un precio. Grace empezó a sentirse asfixiada por el personaje que había creado. Todo debía ser extremo. Cada aparición más espectacular que la anterior, cada portada más provocadora. Y en medio de eso, aparecieron las traiciones. En 1983, descubrió que su contador le había robado gran parte de sus ganancias. Se quedó con deudas. Tuvo que enfrentarse a bancos, demandas, amenazas. Al mismo tiempo, algunos de sus amigos más cercanos, artistas, fotógrafos, amantes, empezaron a morir, muchos por sobredosis, otros por VIH. Grace no se quebró, pero se cerró aún más, empezó a desconfiar de todos, rechazaba entrevistas, cancelaba compromisos, desaparecía durante semanas. En un show en Los Ángeles, golpeó a un guardia de seguridad que quiso sacarla del escenario. Todo se volvía titular, pero Grace no pedía disculpas, nunca se retractaba, porque detrás de cada escándalo había una línea que ella no estaba dispuesta a cruzar.
la de pedir permiso. La prensa empezó a cambiar el tono. Ya no hablaban de Grace como un ícono. La llamaban problemática, irascible, inestable. Y Grace no ayudaba a calmar esa imagen. Uno de los momentos más recordados ocurrió en 1980, en el talk show británico de Russell Harty. Grace estaba sentada en el set, pero el presentador, como si ella no estuviera allí, giró la silla para hablar con otro invitado. Ella esperó, y cuando vio que no la incluían, se levantó y lo abofeteó en directo. El público se rió. El presentador intentó hacer como si nada, pero las cámaras lo captaron todo, y Grace se volvió portada. Otra vez, no por su música ni su estética, sino por su furia. Después vinieron más titulares: arrestos en aeropuertos, retrasos en conciertos, peleas con promotores. Una vez, durante una entrevista en televisión, se quitó la peluca y la lanzó al suelo sin decir palabra. Las discográficas ya no la querían, las revistas buscaban rostros nuevos, y las pasarelas habían encontrado otras rebeldes. Grace empezó a desaparecer de los focos. No fue un retiro anunciado, fue un silencio gradual, una figura que había sido omnipresente y de pronto no estaba. Durante los años 90 sus apariciones fueron esporádicas, algunos conciertos, exposiciones, colaboraciones, pero ya no era una estrella pop, era un fantasma cultural. En el año 2008, después de casi 2 décadas de silencio discográfico, Grace Jones volvió con un nuevo álbum, Hurricane. No era un disco comercial, era personal, doloroso, crudo. En una de las canciones, William's Blood, hablaba de su familia, de su rebeldía, de cómo siempre se sintió fuera de lugar. La voz seguía siendo la misma, grave, poderosa, llena de sombras, pero había algo más, una verdad que no necesitaba maquillaje. La crítica la recibió con respeto, el público con admiración. Los jóvenes que no habían crecido con ella empezaron a descubrirla como una figura mítica, un ser del pasado que seguía latiendo, y mientras muchas estrellas de su generación desaparecían, Grace no se apagaba. Seguía apareciendo en desfiles, en campañas, en festivales, no para repetir el pasado, sino para recordarle al mundo que todavía estaba aquí. En 2015 publicó su autobiografía, I'll Never Write My Memoirs, y como siempre lo hizo a su manera. Contó sobre su infancia, sobre el abuso, sobre el racismo, sobre los excesos, sobre los hombres que intentaron poseerla, sobre las mujeres que la inspiraron y sobre todo, sobre ella misma, sin filtros. No intentó justificarse, no buscó simpatía, solo quería contar su verdad, una verdad incómoda, afilada, deslumbrante. Hoy, Grace Jones es mucho más que una artista, es un arquetipo, un símbolo, una grieta en la historia de la moda, la música y el género. Su influencia está en artistas como Lady Gaga, Rihanna, Janelle Monáe, FKA Twigs, pero ninguna ha podido replicarla. Porque Grace no fue una estrategia, fue una fuerza. Hoy, a sus más de 70 años, sigue desafiando todo lo que creemos saber sobre edad, género, belleza y poder, no por nostalgia, sino porque su existencia sigue siendo una provocación. ¿Crees que Grace Jones fue la mujer más libre que ha pisado la industria de la moda? Déjame tu opinión en los comentarios y dime, ¿qué parte de su historia te impactó más?